grabando, pues la meten, ¿ok? Bueno, ustedes saben. Esta tecnología está poniéndonos de cabeza, ¿verdad? Es que a veces Facebook falla por alguna razón. Ya estamos grabando. Muy buenas tardes a todos los que están conectados. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra plataforma de la Keile. Luisa, estamos con Luisa Maya, la nutrióloga. Muchas gracias por estar aquí, Luisa, nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Anita. Es un gusto volver a estar con ustedes. Mil gracias a todos los de la Keile por incluirme nuevamente en su programa. Con mucho gusto, Luisa, con mucho gusto. La verdad que el honor es para nosotros. Pues esta tarde con una plática también muy interesante. Cuida tu corazón con una buena alimentación. Básico e importante, ¿no? Claro, muy importante porque a todos se nos sube el colesterol, los triglicéridos y no sabemos cómo manejarlo. Entonces, mi objetivo es precisamente orientarlos para que puedan hacerlo de la mejor manera posible. Claro. Pues nada más le recuerdo al público que nos está escuchando que tenemos esta plática que quedará grabada tanto en Facebook como en Zoom, como en YouTube, para quien no pudo entrar en este momento, la pueda escuchar después. Te dejo el micrófono, Luisa, para que puedas empezar con tu plática. Y mil gracias. Al final daremos tiempo para preguntas, si quieren escribirlas en el chat. Nosotros las leeremos y Luisa les dará una respuesta. Muchas gracias, Luisa. Gracias a ustedes. Empezamos. Bueno, pues siempre que hablamos de que nos sacamos análisis y de pronto vemos los colesteroles, los triglicéridos, las lipoproteínas, y vamos con el doctor y nos dice, las tienes altas, lo tienes que cuidar, lo tienes que corregir, y nosotros nos quedamos en estado de shock porque, híjole, qué miedo que se me haya subido el colesterol, pero ¿y ahora cómo le hago? Porque yo no lo sé manejar. Entonces, por eso se me ocurrió hablar de este tema hoy. Y bueno, pues creo que aquí lo más importante es que hablemos de qué es cada uno de estos elementos que aparecen en nuestro grupo sanguíneo, ¿ok? Empecemos por hablar de qué es el colesterol. El colesterol es un tipo de lípido que fluye en nuestra sangre y que si se ve incrementado, evidentemente nos va a causar muchos problemas en las arterias, en el corazón, y evidentemente también en accidentes cerebrovasculares. Por lo tanto, es importante entenderlo y aprender a manejarlo. ¿Ok? Bueno, pues empecemos por hablar de que el colesterol total es todos los colesteroles que aparecen en nuestro torrente sanguíneo, ¿ok? En las arterias de nuestro cuerpo. Por otro lado, los triglicéridos son otro tipo de lípido o de grasa que aparece en nuestro torrente circulatorio, pero que se produce a partir del exceso de glucosa o de azúcar circulante en sangre. O sea, cuando nosotros ingerimos demasiados carbohidratos, tanto azúcares como carbohidratos a partir de harinas y almidones, lo que va a pasar es que el primer grupo de carbohidratos lo vamos a llevar a nuestros músculos para que nos dé energía para funcionar. Si este es un exceso, la segunda etapa es que se va a ir a nuestro hígado para guardarlo como reserva para cuando nos falte energía, va el hígado y lo saca corriendo para que podamos funcionar con él. Y la tercera reserva es la que va circulando por la sangre y que esa sí nos va a causar problemas porque nos va a causar que se nos suban o que se nos hagan ateromas, que son placas de grasa que se pegan a nuestras arterias y que van a hacer cada vez más pequeña la luz de la arteria hasta cerrar el flujo, y cuando se bloquea el flujo de la arteria, las arterias son como unos tubos, como unas tuberías que circulan por todo nuestro organismo. Entonces,
Cuando una arteria se llena de ateromas o de placas de grasa, lo que va a causar es que se tape, y si se tapan demasiadas, pues va a venir un infarto. Entonces es muy delicado que esto suceda. Por el otro lado están los lípidos totales. No solo el colesterol y los triglicéridos son las únicas grasas que circulan por nuestro torrente sanguíneo, pero los lípidos totales habla de todas las grasas que circulan por nuestro torrente sanguíneo. Ahora, por otro lado están las lipoproteínas de alta densidad y lipoproteínas de baja densidad y lipoproteínas de very low density lipoprotein cholesterol. Estas lipoproteínas, como su nombre lo dice, no son lípidos, son proteínas transportadoras de los lípidos. O sea, el HDL o High Density Lipoprotein es la proteína que lleva el colesterol bueno a través de todo nuestro torrente sanguíneo, mientras que las lipoproteínas de baja densidad o de muy baja densidad son los colesteroles malos, que son los que con mayor facilidad se adhieren a nuestras arterias, bloqueando el flujo de las arterias, valga la redundancia. Entonces, bueno, pues las principales enfermedades cardiovasculares, o sea, las más comunes, porque hay muchísimas otras de las cuales no quiero hablar porque no tienen que ver con el exceso de lípidos sanguíneos y tampoco tienen que ver con el metabolismo de las grasas que tenemos en el organismo, ni tienen que ver con nutrición y por lo tanto no me voy a meter en ese tema. Yo creo que eso le corresponde más bien a los cardiólogos. Pero a mí me gustaría hablar de la hipertensión arterial, de la enfermedad coronaria, que es cuando las venas del corazón se van tapando y entonces hay que poner los famosos stents, que son todo un problema porque pues, causan un chorro de riesgos a las personas. También está el infarto al miocardio, está la angina de pecho, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad cerebrovascular, o como se le dice en Estados Unidos, el ictus. Entonces, bueno, pues todas estas son enfermedades que se correlacionan con el exceso de lípidos sanguíneos y por lo tanto, pues sí me gustaría hablar de todas y cada una de ellas. Bueno, empecemos por hablar del colesterol. El colesterol que nosotros consumimos a partir de los alimentos, generalmente de lácteos y cárnicos, no es el mismo colesterol que circula por nuestro torrente sanguíneo. Nosotros podemos tener colesterol por dos motivos específicamente, ya sea por la síntesis endógena, o sea, porque nuestro propio organismo sintetiza el colesterol, o ya sea a partir de la dieta, de lo que estamos consumiendo, que el exceso de grasa o el exceso de hidratos de carbono o carbohidratos se convierten en lípidos o grasas sanguíneas, que son las que nos van a causar la elevación del colesterol. Entonces, las principales fuentes de alimentos que nos incrementan el colesterol es el colesterol malo a partir de lácteos y de productos de carnes, de cortes de carne con alto contenido de grasa. Si consumimos carnes magras, como sería pescado, como sería pechuga de pollo o un corte muy limpio como un lomo, por ejemplo, esos no nos van a incrementar el colesterol, pero los quesos fuertes, la leche entera y los cortes esos con el trozo de grasa circundante, al trozo de carne, esos sí nos van a incrementar el colesterol. Otro elemento a considerar es la yema de huevo, que siempre se había dicho que la yema de huevo era pésima, que había que controlar el consumo de huevo, pero en estudios más recientes se ha detectado que sí es cierto que la yema de huevo, no la clara, la yema de huevo exclusivamente, es muy alta en colesterol. Sin embargo, a diferencia de las grasas, de los lácteos y de las carnes, la grasa o el colesterol del huevo no viene asociado con grasas saturadas, que son las que se adhieren a las paredes de las arterias. Por lo tanto, ya se puede considerar que se puede comer un poco más de huevo,
pero sin abusar de él, ¿ok? Y finalmente está el consumo, bueno, finalmente me gustaría aclarar que el consumo de colesterol en la dieta no es indispensable. ¿Por qué? Pues porque nuestro propio organismo lo produce, entonces no necesitamos realmente consumir colesterol. Aún si tuviéramos una dieta con 0 productos que contengan colesterol, de todas maneras, nuestro organismo tiene la capacidad de producir suficiente colesterol y el colesterol en nuestro cuerpo es muy importante por 2 razones. Una, porque el colesterol es la base para la producción de muchas de las hormonas que requiere nuestro organismo para funcionar. Y 2, porque el colesterol forma parte del recubrimiento de las células y en especial de las neuronas. Y también sirve para producir neurotransmisores. Entonces, imagínense qué tan importante es nuestro colesterol en el cuerpo que hasta nosotros mismos no lo requerimos externamente, sino tenemos la capacidad de producirlo porque así nunca nos va a hacer falta. ¿Ok? Ahora, lo que sí es importante es que no debemos tener un exceso de colesterol porque eso sí nos va a provocar, estos son las placas de ateromas, miren, aquí se los señalo con flechas. Estas placas de ateromas son las que van a hacer cada vez más angosto el flujo de las venas hasta que se tapan o hasta que pasan cada vez en menor volumen la sangre limpia que va a nuestro cerebro y deja de irrigar nuestro cerebro. Por lo tanto, es de veras muy delicado que se formen los ateromas en nuestras arterias. Ahora, ¿cuáles son los motivos por los que los ateromas se forman en nuestro organismo? Son muchísimos. Uno de ellos es el sedentarismo, o sea, la falta de actividad física. Otra es la circunferencia de cintura, o sea, fíjense qué interesante. Los hombres generalmente tienen una obesidad más bien de tipo androide, o sea, se les hace, como se dice vulgarmente, cuerpo de manzana, donde toda la grasa se acumula en el perímetro abdominal y no se acumula en otras partes del cuerpo. Entonces, por eso vemos a los hombres que cada vez se van volviendo pues, más panzoncitos y eso, pues obviamente va a bloquear muchas de las funciones de su cuerpo, porque entonces sus pulmones no tienen la capacidad ventilatoria, cosa que ahorita con el COVID va a ser muy importante. Ya sabemos que no es la única razón, porque también se forman microcoágulos debido al COVID, pero sí el hecho de que sus pulmones tengan una mayor permeabilidad va a ser muy importante. También está la circunferencia de cintura en las mujeres, que es muy diferente a la de los hombres, porque las mujeres hacemos una obesidad ginecoide o ginoide que nos hace tener el cuerpo de pera, o sea, nosotras las mujeres acumulamos la grasa no tanto en la zona abdominal como más bien en cadera y glúteos. Entonces, eso mientras nosotras menstruamos no nos va a causar tanto riesgo porque las hormonas femeninas o los estrógenos que se llaman nos van a hacer controlar los niveles de lípidos en el cuerpo, o sea, nos van a controlar el nivel de colesterol que está circulando por nuestro organismo, a diferencia del hombre que simplemente va acumulando y acumulando y acumulando grasa abdominal, pero no es tan fácil esto porque cuando las mujeres llegamos a la etapa perimenopáusica, los estrógenos se disminuyen y entonces empezamos a producir tanto colesterol como el hombre o hasta más colesterol que el hombre. Entonces, por ejemplo, las mujeres que presentan una menopausia temprana o que han tenido muchísimos partos, que son multíparas, tienen un mayor riesgo de presentar tanto infartos como accidentes cerebrovasculares. Por lo tanto, no hay que confiarnos en las hormonas que tenemos. Hay que cuidarnos desde muy jóvenes para estar saludables a lo largo del resto de la vida. También el índice de masa corporal superior a 25, como ya les he dicho, quien quiera con todo gusto me puede llamar y le digo su índice de masa corporal, pero un índice corporal
un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9 es lo saludable. Si estamos entre 25 y 29.9, tenemos sobrepeso, pero todavía estamos en un rango correcto. Arriba de 30, el índice de masa corporal ya se vuelve riesgoso para la salud y por lo tanto es muy importante cuidarse, ¿ok? Otro elemento muy importante es la hipertensión arterial. Si acumulamos demasiados líquidos, por eso a muchos hipertensos los cardiólogos les recomiendan consumir medicamentos para bajar la hinchazón, y ahorita vamos a hablar de todo esto, pero es muy importante usar diuréticos si se nos sube demasiado la presión, porque entonces hace que nuestro corazón tenga que trabajar lo doble para irrigar no solo la sangre, sino todo el líquido que tenemos en el cuerpo, y eso causa mucho problema. Las dislipidemias, que como les explicaba, los lípidos, dislipidemia quiere decir elevación de los lípidos en el cuerpo. Estos lípidos o grasas corporales van a estar causando los famosos ateromas, que son los que nos van a causar problemas en el torrente circulatorio. La edad mayor de 45 años, pues sí, todos envejecemos, y en la medida que envejecemos van mermando muchas de nuestras capacidades si no nos hemos cuidado desde etapas tempranas. La diabetes es otro elemento de gran riesgo. Generalmente hay pacientes que presentan lo que se llama el síndrome metabólico. Esto quiere decir que presentan tendencia a la diabetes o problemas en el metabolismo de la glucosa, tendencia a la hipertensión arterial, y por lo tanto esto se convierte en un riesgo cardiovascular. Es importante cuidar esta situación, y más en el caso de los pacientes diabéticos. El tabaquismo, ese es otro elemento con el cual no me voy a meter hoy, pero que también causa mucho problema. Tanto el exceso de tabaco como el exceso de café causan mucho problema a los trastornos cardiovasculares. La baja capacidad respiratoria, o sea, como les explicaba, si el hombre acumula mucha grasa en el perímetro torácico y abdominal, o el hombre o la mujer, porque también hay mujeres que acumulan mucha grasa abdominal y mucha grasa en la zona torácica, eso hace que tenga menos posibilidad de movimiento en los pulmones y por lo tanto baja la capacidad respiratoria. Y finalmente, pues lo más importante es que los antecedentes genéticos no nos perdonan. Por lo tanto, si hereditariamente tenemos la tendencia a incrementar colesterol y triglicéridos, si no nos cuidamos, por supuesto que se nos van a elevar, y mucho. Bueno, pues, ¿qué pasa con el consumo excesivo de grasa? Obviamente se va a vincular con obesidad, porque pues entre más grasa tenemos en el cuerpo, más tendencia vamos a tener a la obesidad. Hay porcentajes sanos y porcentajes inadecuados de grasa corporal, entonces es muy importante tener esto en cuenta. Pero también el hecho de consumir un exceso de grasas nos va a hacer que se incremente la glucosa en ayunas y que presentemos lo que se llama resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? A ver, las células se nutren de glucosa, eso todos lo sabemos, pero la insulina podríamos decir que es la llave que abre las puertas o que hace más permeables las membranas celulares para que la glucosa pueda entrar a nutrir a la célula. Entonces, hay dos maneras de presentar resistencia a la insulina. Una es que vamos a tender a producir poca insulina, cosa que sucede mucho con los diabéticos, y la otra es que producimos una insulina de baja calidad que no ayuda tan fácilmente a que entre la glucosa a las células. Y entonces lo que va a provocar es que se eleven los niveles de glucosa tanto en ayunas como a lo largo del día. Y eso es lo que causa la diabetes. Entonces, siempre la diabetes está vinculada, bueno, no siempre, pero con mucha frecuencia, porque en el caso de la diabetes juvenil es otra la dinámica, pero con mucha frecuencia la diabetes está vinculada a la dislipidemia o exceso de lípidos sanguíneos.
También, pues, obviamente se incrementan los lípidos sanguíneos formándose los ateromas que les explicaba hace un rato. Las dietas altas en grasas y carbohidratos nos van a incrementar lo que es los triglicéridos y el LDL, que es el colesterol malo, que son moléculas de colesterol más pequeñas que con mayor facilidad se adhieren a las paredes arteriales. Mientras que las dietas con pocas grasas saturadas y con el consumo de grasas saludables, que ahorita vamos a ver cuáles son, porque no todas las grasas son malas, bueno, las grasas saludables y pocas grasas saturadas nos previenen de enfermedades cardiovasculares. Y bueno, ¿cuáles son las grasas saludables? Las grasas saludables son los famosos ácidos grasos omega, que son el ácido graso alfa-linolénico, el ácido graso linoleico y el ácido graso oleico. Ahorita vamos a ver cada una de ellas, ¿ok? Primero que nada, vamos a hablar del alfa-linolénico o ácido graso omega 3. Promueve la elasticidad de las arterias, o sea, hace mucho más flexibles nuestras arterias, lo cual ayuda a regular la presión arterial y además previene del riesgo de ateromas. Esta es una grasa pesada que arrastra al exterior del organismo las moléculas de lípidos pequeños que son los que se van a adherir a nuestras arterias. Por lo tanto, tiene funciones tanto anticoagulantes como también antiinflamatorias. Contribuye a reducir los niveles de triglicéridos en sangre. Y bueno, ¿dónde podemos encontrar estos ácidos grasos alfa-linolénicos? Muy fácil, en los pescados que son de aguas frías, o sea, los pescados que son altos en grasas, como sería el salmón, el arenque, la macarela, el bacalao, la trucha, el atún, las sardinas, las anchoas y los boquerones. Se ha puesto muy en boga el tema de incrementar los niveles de EPA y de DHA, porque supuestamente contribuyen a la función cerebral, por eso se les recomienda mucho a los niños y a la gente de edades ya mayores, porque ayudan a que tengamos mejor conformadas las membranas celulares. Entonces es muy importante que consumamos suficiente aguacate, nueces, linaza, soya, cánula y sus respectivos aceites, además de los pescados. La Organización Mundial de la Salud nos recomienda, y lo vamos a ver más adelante, que consumamos por lo menos 2 veces a la semana pescados de estos de aguas frías. Entonces, pues hay que tomarlo en cuenta, por favor. Además de evitar los aceites muy saturados, claro. Bueno, ahora, el ácido graso linoleico o ácido graso omega 6 reduce los niveles de riesgo cardiovascular debido a su propiedad antiinflamatoria, mejora la sensibilidad a la insulina, o sea, ayuda a que se forme una insulina de mejor calidad que nos ayude a que la glucosa entre a las células y a que no se incremente la glucosa sanguínea, y reduce los niveles de triglicéridos y colesterol total, ¿ok? Se encuentra, fíjense, tanto el ácido anterior, el omega 3 como el omega 9, son indispensables porque nuestro organismo no tiene la capacidad de producirlo. Sin embargo, omega 6, nuestro organismo lo produce, pero en muy escasa cantidad. Por lo tanto, hay que ayudarle consumiendo ya sea carne, pollo, yema de huevo, hasta 4 o 5 a la semana, no más tampoco, porque no debemos abusar de la yema. Además de nueces de la India, pistaches, piñones, semillas de linaza y ajonjolí. Entonces, nosotros que a veces desdeñamos el ajonjolí o las semillas de linaza, saben muy ricas tostaditas sobre la ensalada y nos van a ayudar a incrementar nuestros niveles de ácido linoleico y nos van a ayudar a evitar el riesgo cardiovascular. Entonces,
hay que tomarlo muy en cuenta todos estos granos. Miren, aquí aparecen todos los granos. Pistache, avellana, nueces, todos estos granos son saludables y hay que tomarlos sin abusar de ellos. La ración recomendable es entre 5 a 7 porciones de nueces, almendras, avellanas. Si abusamos, lo que vamos a hacer es tender al sobrepeso y presentar un exceso de lípidos. No se vale y no nos conviene. ¿Ok? Y bueno, finalmente, otro ácido graso saludable es el ácido graso omega 9 o ácido graso oleico. Este promueve el incremento de high density lipoprotein colesterol, o sea, promueve la producción de colesterol bueno en nuestro organismo. Por lo tanto, es muy importante consumirlo, sobre todo para contrarrestar o reducir los niveles del colesterol malo que va a estar circulando en nuestro cuerpo. Además, evita la acumulación de la grasa abdominal, entonces es muy importante para los hombres, sobre todo, que son los que tienden a producir lo que decía yo, el cuerpo de manzana o la grasa en la zona abdominal y torácica. Se encuentra en el aceite de oliva, el aceite de cánola, de girasol o de soya, y también se encuentra en aguacate, en las deliciosísimas aceitunas, en las semillas de chía, en las almendras, las nueces, las macadamias y las avellanas. Entonces, pues, abusemos del aguacate. En México, que tenemos tanto aguacate y que es tan delicioso el guacamole, ¿por qué no consentirnos con eso? Ahora, ¿cuáles son las prácticas alimentarias perjudiciales? Porque pues también tenemos que tenerlas muy en cuenta, ¿no? Es el consumo elevado de grasas saturadas, y aquí en grasas saturadas me gustaría hablar de dos tipos. Unas son las grasas saturadas que consumimos a partir de mantequilla, margarina, bueno, margarina es más bien grasa trans, pero mantequilla, crema, leche entera, cortes de carne muy grasosos y quesos fuertes, ¿ok? También es perjudicial para nuestro organismo el exceso de sal, el abuso del café, porque el exceso de cafeína va a echar a andar muchos mecanismos que van a tender a incrementar nuestros niveles de lípidos sanguíneos. Además, como la cafeína bloquea nuestra capacidad de sueño, también eso va a hacer que nuestro organismo se defienda produciendo mucho más ácidos grasos para proteger a nuestras neuronas. Entonces, imagínense nada más el efecto que esto va a causar. También otro elemento importante a considerar es el bajo consumo de verduras y frutas. Son muy importantes, al igual que lo son las leguminosas, para suplir el exceso de proteína. Podemos usar leguminosas y estas nos van a ayudar tanto porque son altas en fibra como también porque nos van a ayudar a bajar con su fibra, con las membranitas que contienen, nos van a ayudar los frijoles, los garbanzos, las lentejas, nos van a ayudar a bajar nuestros niveles de colesterol. Otro elemento importante es el consumo excesivo de harinas blancas. Podríamos decir que hay 3 tipos de polvos blancos que no son recomendables, bueno, 4 si incrementamos además o consideramos también la cocaína, pero en alimentos sería evitar el consumo excesivo de sal, evitar el consumo excesivo de harinas, sobre todo harinas blancas, que son las refinadas, y evitar el consumo excesivo de azúcares. Entonces, estos 3 alimentos, sal, harina y azúcar, hay que evitarlos para no tener riesgos cardiovasculares. Y hay que disminuir el consumo excesivo de alimentos procesados o alimentos que contengan grasas trans. ¿Qué son las grasas trans? Las grasas trans son grasas saturadas de manera industrial a través del sobreprocesamiento de estas grasas. Por ejemplo, las fritangas, aunque no es un procesamiento industrial, como son grasas muy recalentadas, son grasas que se van saturando, o por ejemplo la margarina, la manteca vegetal, todas estas mantecas producidas industrialmente nos van a hacer que se produzca grasas trans, que son grasas
excesivamente saturadas que se vuelvan en nuestro organismo grasas carcinogénicas o que nos van a hacer que incrementemos nuestros niveles de lípidos sanguíneos. Y además, otro elemento perjudicial para nuestra salud, como ya lo decía, es la disminución de la actividad física. El ejercicio es muy importante y al ratito vamos a hablar de ello, ¿ok? Pero es importante considerar que debemos consumir la misma cantidad de calorías que vamos a ser capaces de gastar, porque si consumimos más calorías de las que somos capaces de gastar, nuestro organismo va a decir, ah, bueno, pues los guardo en mi alacena. ¿Y cuál es mi alacena? Bueno, mi alacena corporal es la grasa corporal, es el hígado y es lo que se va adhiriendo a las arterias de nuestro cuerpo. Otro elemento muy perjudicial, como ya lo mencionábamos, es el sodio, porque promueve la hipertensión, o sea, que se suba la presión arterial y cause cardiopatías y también accidentes cerebrovasculares. El exceso de sodio va a producir edema, o sea, nos va a producir retención de líquidos e inflamación. Por eso mucha gente, por ejemplo, cuando viajamos, tendemos a que se nos hinchan los pies. ¿Por qué se nos hinchan? Porque normalmente no estamos acostumbrados a comer en los restaurantes la misma cantidad de sal que normalmente comemos en casa. Entonces, este exceso de sal es el que nos va a provocar que nos hinchemos. Entonces, cuando viajamos es importante o llevar un diurético o si no, tratar de vigilar muy bien qué vamos a pedir en los restaurantes para disminuir nuestro consumo de sodio. ¿Ok? Y así, al disminuir la ingesta de sodio, vamos a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Ahora, ¿qué alimentos contienen sodio? Fíjense que es muy importante esto, como que nosotros siempre pensamos que la sal es la que le añadimos con el salero en la mesa. Y no es así. La sal está presente en casi todos los alimentos que consumimos. Sobre todo, por ejemplo, todas las verduras que son como raíces, zanahoria, papa, betabel, todos esos tienen mucho sodio. Las espinacas, por ejemplo, son muy altas en sodio, por eso casi no hay que echarle sal, porque si no se nos sala la comida. Y también los pescados que vienen de aguas saladas, o todo tipo de mariscos, quienes consumen mariscos, tienen un exceso de sodio porque vienen de aguas saladas. Entonces, como que nosotros decimos, bueno, si no uso mucho el salero, ya con eso tengo controlada la sal. Y desgraciadamente no es así. Hay que tener presente que todos los alimentos que consumimos contienen sal. Todos los alimentos de tipo carnes procesadas y embutidos, o sea, pescados enlatados, los famosos jerkies o carnes secas, la cecina, todo tipo de embutidos, por ejemplo, salamis que tanto nos gustan, salchichas que tanto les gustan a los niños, cualquier tipo de carne fría son muy altos en sodio. También todos los famosos pescados como el herring, como el salmón ahumado, que tanto nos gustan, también son muy altos en sodio. Entonces hay que tener mucho cuidado en con qué frecuencia y en qué cantidad los vamos a consumir. Algo que se nos olvida es los panes y productos de bollería, o sea, panes, pasteles, todas las cosas que salen de la pastelería, todas las galletas, todo eso, tienen bicarbonato de sodio y además se les echa un poco de sal para mejorar o para incrementar el sabor, porque la sal nos hace que las papilas gustativas tengan mucho mayor sensibilidad o con mucha frecuencia en muchos restaurantes, sobre todo en los restaurantes orientales, le añaden glutamato monosódico, o sea, sodio, a los alimentos para que nos sepan más y nos sepan más ricos, o creemos que nos saben más ricos porque las papilas gustativas se irritan y entonces perciben más fuertemente los sabores. Por lo tanto, sí hay que tener mucho cuidado en el consumo de pasteles y panes y ese tipo de productos.
También, pues, los aderezos, las salsas y el puré de jitomate, a veces creemos que, bueno, pues no pasa nada, porque no nos saben salados. No solamente las salsas negras como es la de soya, el Maggi, la inglesa, nos van a incrementar el consumo de sodio. También una salsa enlatada de jitomate o de tomate verde o algún aderezo de ensalada, también nos suben los niveles de sodio en la sangre. Las botanas saladas son muy importantes, o sea, todas esas papitas y botanitas y pretzels y todas esas cosas que se supone que son tan ricas, también son ricas porque están muy fritas, contienen muchas grasas trans y contienen muchísima sal. Entonces, mucho cuidado con el consumo de estos productos. Los quesos fuertes y los dips tan deliciosos son muy peligrosos porque son altos en colesterol y altos en sodio. Los platillos congelados, pues sí, obviamente son platillos procesados que para que no sepan rico, obviamente van a tener mucho más glutamato monosódico y van a tener mucho más sodio. Cuidado con esas lasañas, con esos pescados prefritos, con esas hamburguesas precocidas, todos esos productos que vienen empacados precocidos pueden ser un riesgo para la salud por la grasa y sobre todo por la cantidad excesiva de sodio. También las sopas enlatadas y el consomé en polvo, todos sabemos que son muy altos en sodio. Y todos los alimentos que comemos fuera de casa, pues nos saben más ricos que lo que consumimos o preparamos en casa porque tienen más sal, tienen más condimentos y con mucha frecuencia tienen glutamato monosódico. Entonces, claro que nos saben más ricos, pero claro que no debemos consumirlos con demasiada frecuencia. Bueno, algo que nos ayuda a contrarrestar esto es el resveratrol. El resveratrol es un protector cardiovascular por su efecto antioxidante. Se ha vuelto muy famoso, hay que tomar vino tinto para que así no se nos suba el colesterol y para que así tenemos muchos antioxidantes y entonces nos vamos a mantener jóvenes y bueno, pues se ha puesto súper de moda consumir mucho vino. Pero ¿qué tanto es realmente saludable? Eso es lo importante. La Organización Mundial de la Salud recomienda una copa para mujeres y hasta, ojo con él, hasta 2 copas para hombres. Y la recomendación es no tomar más de 5 copas de vino a la semana y no seguidas. O sea, debe haber, según el American Heart Institute, 2 días a la semana, no pegados, sino un día y 3 días después otro día, que no consumamos nada de alcohol, porque eso es la recomendación más saludable. ¿Ok? Ahora, el resveratrol no nada más está en el vino tinto. Ojo con eso. No se vale abusar del alcohol. Entonces, podemos encontrar resveratrol también en las uvas, en los frutos rojos, en el cacao. Por eso, si vamos a consumir chocolate, pues sí que rico, pero hay que tratar de consumir el chocolate que tenga 90% de cacao y además tampoco el chocolate con sal de mar nos resuelve el problema, porque entonces, bueno, estamos comiendo chocolate, pero estamos incrementando nuestro consumo de sodio, entonces cuidado con eso. Y la cascarilla del cacahuate, fíjense qué interesante. La cascarilla del cacahuate, la rojita esa que pelamos y que tiramos porque no nos gusta mucho, es muy alta en resveratrol, entonces hay que consumirla. Ahora, tanto los cacahuates como todos los demás frutos secos, hay que tener el cuidado de consumirlos al natural, porque si comemos esos que saben muy ricos fritos y con sal, pues estamos consumiendo demasiado sodio y además los estamos consumiendo fritos, lo cual nos incrementa el consumo de grasas. Entonces, cuidado con eso. Siempre los frutos secos al natural. ¿Ok? Pero bueno, estábamos hablando del resveratrol, que además que inhibe la formación de trombos,
es antihipertensivo, es antiinflamatorio y otras ventajas que no son cardiovasculares, pero que no dejan de ser importantes, es que es fotoprotector, o sea, protege la piel del cáncer de piel, es antialérgico, es anticarcinogénico y es protector de los trastornos neurodegenerativos, o sea, es bueno para prevenir el Parkinson y el Alzheimer, entre muchas otras tantas enfermedades neurodegenerativas que existen. ¿Ok? Entonces, sí abusemos del resveratrol, pero no del alcohol. Tomemos uvas rojas y frutos rojos, además de cascarilla de cacahuate. O sea, compremos el cacahuate ese que pelamos y nos comemos el cacahuate con todo y su cáscara. La fibra, ese es otro elemento súper importante que nos va a ayudar a arrojar al exterior de nuestro organismo las grandes moléculas de grasa y de colesterol. Entonces, es muy importante entender que hay dos tipos de fibra. Una es la fibra que no tenemos la capacidad de digerir, como serían las hemicelulosas y las ligninas. Estas son las que se encuentran, por ejemplo, en los cereales integrados, cereales integrales, en el salvado de trigo, en todas estas cascarillas, en la avena. Entonces, esta fibra hace volumen en las heces fecales y también promueve el flujo del tránsito intestinal. Por lo tanto, nos ayuda a que las grandes moléculas de grasa las va a arrojar junto con toda esta fibra o cascarilla que no vamos a poder digerir y nos lo va a sacar al exterior de nuestro organismo. Pero hay otro tipo de fibras, que son las fibras hidrosolubles o solubles en agua, como serían las pectinas, y estas pectinas, gomas y mucílagos son como gelatinosos y entonces también atrapan tanto afuera como adentro de nuestro tracto intestinal, atrapan las moléculas grandes de colesterol o de low density lipoprotein y las arrojan al exterior de nuestro organismo. Además, arrojan las moléculas grandes de grasa o de grasas de alta densidad y por lo tanto nos van a controlar los niveles de lípidos que nuestros intestinos van a absorber. Entonces, son muy importantes. Ayudan a reducir tanto el colesterol total, que es el colesterol que entra a través de nuestros intestinos a nuestro cuerpo, como también van a controlar los ácidos biliares, que sería tema de otra plática, y las lipoproteínas de baja densidad o colesterol malo, que es el que se adhiere a nuestras arterias y que es el que, como todo el tiempo les he dicho, debemos tratar de controlar o evitar. ¿Ok? También la fibra nos ayuda a reducir el riesgo de enfermedad cardíaca y el riesgo de enfermedad vascular cerebral y, por lo tanto, una alimentación alta en cereales integrales, verduras, leguminosas y frutas no peladas, como sería comer la cáscara de la manzana, comer la cáscara de las peras, no pelar las uvas, comer mucha lechuga, el jitomate sin pelar, todo eso que tiene fibra, que es la fibra que generalmente queremos tirar porque nos sobra, esa es la fibra buena que nos va a ayudar a reducir el riesgo de hipertensión y cardiopatías o enfermedades coronarias. El ejercicio, híjole, el ejercicio es todo un tema y es súper importante. Durante la actividad física se estimulan muchos sistemas de nuestro cuerpo. El sistema cardiovascular, porque se irriga con más velocidad la sangre en nuestro cuerpo. Respiramos más agitado, por lo tanto, introducimos a nuestro cuerpo más oxígeno. El neurológico, porque hacer ejercicio requiere coordinación y esta coordinación nos va a hacer promover más nuestra función neurológica y además tiene otros efectos metabólicos como es una mayor producción de muchos otros elementos, nos va a ayudar
a quemar las grasas, nos va a ayudar a que nuestros músculos, fíjense, si tenemos más músculo que tejido adiposo en nuestro cuerpo, con la simple respiración, como nuestro músculo requiere más energía que nuestro tejido adiposo o que los adipocitos, que son las células grasas de nuestro cuerpo, entonces con la simple respiración vamos a quemar más calorías que si estamos sedentarios. Cuando tenemos más músculo, automáticamente quemamos más calorías que cuando tenemos un mayor porcentaje de grasa. Entonces el efecto metabólico es muy interesante porque entre más ejercitemos y más músculo formemos, más calorías vamos a requerir y más posibilidades de comer rico vamos a tener. Entonces, valga la redundancia, hagamos mucho ejercicio para promover nuestra función cardiovascular, nuestra función respiratoria, nuestra coordinación neurológica y los efectos metabólicos que todo esto va a causar. Bueno, pues ahora me gustaría entrar a las recomendaciones de la American Heart Association para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Ellos recomiendan equilibrar el consumo de calorías y actividad física para mantener un peso saludable. ¿Qué quiere decir esto? Que tratemos de consumir la misma cantidad de calorías que vamos a acabar quemando a través de nuestra vida cotidiana y de nuestra actividad física. O sea, yo necesito para mantener una actividad, si no hiciera nada más que estar acostada, necesito un X número de calorías. Vamos a suponer 1400. Más aparte, voy a necesitar para mi actividad física cotidiana entre 200 y 300 calorías. Más aparte, voy a necesitar 200, 300 o 400 para el desempeño de la actividad física. Entonces, a partir de eso voy a calcular, o el nutriólogo va a calcular cuántas calorías requiere tu organismo para mantenerse estable. Si tú consumes más calorías de las que vas a quemar, lo que va a provocar nuestro organismo es que lo vamos a guardar como tejido de reserva o como tejido adiposo, y entonces eso nos va a causar que tengamos mucho más nivel de lípidos sanguíneos. Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora, consumir una alimentación alta en verduras y frutas y también, obviamente, en leguminosas, nos va a ayudar a tener suficiente fibra, por un lado, y por el otro lado, las frutas y verduras, como son muy bajas en calorías, nos van a permitir la sensación de saciedad, o sea, de sentir que me llené, sin incrementar mucho nuestro consumo calórico. Entonces, esto es un elemento muy importante a considerar, porque entre más verduras y frutas y menos grasas saturadas consumimos, más saludables vamos a estar. Elegir alimentos a base de cereales integrales y ricos en fibra, o sea, las leguminosas, los panes integrales, las tortillas, nos van a hacer más beneficio que el pan blanco y que las harinas blancas de pasteles y galletas. Mucho cuidado con eso. La American Heart Association recomienda consumir 2 veces a la semana pescado, en especial pescados de origen graso o de tipo graso, que son los pescados de aguas frías, que para mantener su temperatura corporal, estos pescados son muy altos en grasa. Entonces, pues como les decía yo, la trucha, el salmón, el atún, la macarela, el bacalao, son pescados muy recomendables para controlar los niveles de lípidos en el cuerpo. ¿Ok? Y también, pues obviamente, cuidar nuestro consumo de sal resulta muy importante y eso lo recomienda la American Heart Association o la Asociación Americana del Corazón. También la American Heart Association nos dice que limitemos la ingesta de grasas saturadas, de grasas trans y de colesterol a través de las siguientes estrategias. Elegir carnes magras o sustitutos de origen vegetal, por ejemplo, carnes de soya, ¿ok? O hamburguesas, por ejemplo, de lentejas o ese tipo de hamburguesas de avena y ese tipo de cosas
nos van a ayudar a controlar el colesterol. También elegir lácteos desgrasados. Tratar siempre de consumir leche light y carnes con muy poca grasa, cuidar la mantequilla, cuidar también las grasas hidrogenadas como sería las mantecas y las margarinas, para que con eso logremos controlar nuestras ingestas de grasas perjudiciales para el organismo. Otras recomendaciones de la American Heart Association es reducir el consumo de bebidas y alimentos con azúcares añadidos. O sea, debemos cuidar de no consumir muchos refrescos, sobre todo refrescos con gas, que van a ser altos en sodio y altos en azúcar. Debemos también consumir poca azúcar en nuestro café, en nuestras leches de sabores y en pues todas las bebidas azucaradas. Cuidado con que mucha gente dice, bueno, yo no tomo refrescos, pero sí me hago aguas de fruta en casa. Perfecto, sí, pero hay que controlar cuánta azúcar le vamos a añadir a nuestra agua de frutas, porque ya de por sí la fruta ya nos está añadiendo calorías. Si además le ponemos azúcar, pues van a ser muchas calorías y no nos damos cuenta, porque eso nada más lo bebemos, no nos damos cuenta de la cantidad de calorías que estamos consumiendo. O, por ejemplo, los jugos. En un vasito de jugo nos podemos comer 3, 4, 5 frutas sin darnos cuenta. Y eso es mucha azúcar y es muchas calorías que no requerimos en nuestro organismo, a menos que las vayamos a quemar haciendo actividad física. Entonces, por lo tanto, no es muy recomendable abusar de los jugos. No con esto quiero decir que están prohibidos, pero sí que se deben consumir con mucha moderación. Un vaso de jugo a la semana, bueno, nos dimos el gusto, pero si diario queremos un jugo de naranja con 3, 4, 5 naranjas en cada vaso, imagínense a dónde vamos a llegar. O naranjas o cualquier cítrico, o jugos de manzana o de mandarina o de mango o de durazno, del jugo que ustedes quieran. Vamos a cuidar el consumo de jugos, al igual que también consumir, sí alcohol, pero con mucha moderación. Antes se decía, no, pues toma whisky, toma vodka para limpiar tus arterias. No es así. El consumo sí es recomendable, pero primordialmente de vino, que es bajo en su contenido alcohólico, por un lado, y por el otro lado, en cantidades moderadas. Acuérdense, el resveratrol, que es la parte benéfica del vino para limpiar las arterias, también se encuentra en los frutos rojos, entonces no necesitamos abusar del alcohol del vino, ¿ok? Y cuidado con las comidas fuera de casa, porque pues esas nos pueden subir el consumo de sodio y nos pueden subir el consumo de grasas y nos pueden incrementar los niveles de colesterol. Entonces lo que tenemos que hacer es sí consumir eventualmente comida de restaurantes, pero no diario, como he tenido pacientes, 2 y 3 comidas al día en restaurante. Es una barbaridad y no sé a dónde van a llegar. Tienen que cuidarse. Y por otra parte, la Organización Mundial de la Salud también nos da otras recomendaciones, entre las cuales la que más me parece importante recomendar y tener conciencia de ello es vigilar lo que hacemos eventualmente y lo que hacemos ocasionalmente. O sea, eventualmente se vale comer un pastel, eventualmente se vale comer un ribeye o una carne de esas, así un trozote de carne grandote y con grasa, eventualmente. Pero si lo hacemos eso habitualmente, nos vamos a poner en riesgo. Si hacemos eso de manera ocasional, nos estamos dando el gusto, sí se vale, pero el demás tiempo, lo que hacemos habitualmente, debemos cuidarnos. ¿Ok? Otro elemento importante es ajustar el tamaño de las porciones. No es lo mismo consumir así que consumir así. ¿Ok? Entonces, cuánto es lo que de veras nos conviene consumir y crear conciencia de la cantidad que estamos subiendo. Debemos evitar los alimentos con alta carga energética. O sea, si un día se me antoja una pizza o un super sándwich así grandote o una hamburguesa con 2 o 3 niveles de carne
o se me antoja hacer una comida con puras delicatessen y entonces estar comiendo puros quesos fuertes y puras cosas en conserva. Ok, una vez, eventualmente, se vale y además qué rico, es cierto, pero si lo hacemos cotidianamente nos vamos a poner en un riesgo para nuestra salud. Es importante alternar las fuentes de proteína, como lo dice el American Heart Institute, hay que comer por lo menos 2 veces a la semana pescado y lo demás, pues alternar no solo carne roja, sino pollo y carne, pollo y carne. Si comemos demasiado pescado, se nos va a subir los niveles de mercurio en sangre, eso tampoco es saludable. Entonces, tampoco puedo recomendar que diariamente comamos solamente pescados. Como dice aquí la Organización Mundial de la Salud, hay que alternar nuestras fuentes de proteína y podemos alternarlo también con que eventualmente en vez de comer carne o pollo o pescado o queso, podríamos comer leguminosas preparadas rico y con eso saciarnos sin abusar del exceso de proteínas de origen animal. Evitar las carnes procesadas y los embutidos es una recomendación importante por el exceso de grasa y por el exceso de sodio que contienen. Recomiendan también en la OMS consumir cereales integrales, consumir alimentos ricos en antioxidantes, o sea, vitaminas C, como serían todos los cítricos, pero también el jitomate y la guayaba son altos en cítricos, digo en vitamina C. También la vitamina E que se encuentra en los lácteos es muy necesaria y es muy importante. También hay otros alimentos ricos en vitamina E, como serían los frutos secos. Consumámoslo, pero no abusemos de ellos. Y los carotenos que se encuentran en todas las frutas y verduras rojas, amarillas y en algunas de las verduras verdes también, como sería, por ejemplo, la brócoli es rica en carotenos, obviamente la zanahoria, el jitomate son ricos en carotenos, entonces consumámoslos, por favor. Y también nos recomienda la Organización Mundial de la Salud evitar el abuso de las grasas saturadas, como serían mantequillas, cremas, mayonesas, y grasas trans, que son las grasas producidas industrialmente, que son grasas sólidas, pero riesgosas para la salud, y evitar el abuso del alcohol. Y además, pues la Organización Mundial de la Salud nos recomienda practicar ejercicio de manera regular. Todas estas son recomendaciones que, como podemos ver, la American Heart Institute y la Organización Mundial de la Salud coinciden en casi todas estas, porque es muy importante cuidarnos. Y por lo tanto, pues deseo que todos tengamos una vida plena, saludable y lleguemos a la vejez con una buena coordinación, con una buena capacidad física, con una buena capacidad cardíaca. Y pues ahora sí estoy lista para sus preguntas. ¿Qué se les ofrece? Gracias, Luisa. Qué interesante, la verdad, todo lo que se puede comer y lo que no, aunque no está fácil. Porque generalmente nos gusta más lo que Pues no es se fácil puede. evitar de las cosas que nos causan tentaciones, ¿verdad? Sí, 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 sí. Mira, hay una pregunta, nos dicen, hola, es un espectador anónimo. Si con la nutrióloga sale el papel lento metabolismo, con una persona con sobrepeso, ¿cómo se puede hacer más rápido el metabolismo? Pues, a ver, una manera adecuada es a través de cuidar el consumo de lípidos y sobre todo hacer ejercicio. El ejercicio acelera el metabolismo, como lo expliqué, pone a funcionar muchos de nuestros sistemas respiratorio, cardiovascular, neurológico y sobre todo muscular. Y entonces, como les explicaba, si los músculos van a hacernos quemar mucho más calorías que el tejido adiposo, pues ya con eso estamos acelerando nuestro metabolismo, por supuesto. Ok, tenemos otra pregunta. Dicen, ¿se puede freír un bistec con aceite de oliva o aceite de coco? ¿Son mejores?
Mira, esto sí es un tema muy personal. Yo no estoy muy a favor del aceite de coco y mucha gente me va a criticar por eso, pero el aceite de coco contiene grasas saturadas. Es sólido y por lo tanto contiene grasas trans. Por lo tanto, yo no estoy muy a favor. Sí es cierto que tiene un menor punto de fusión y que por eso se ha puesto muy de moda, pero yo preferiría realmente que usen ya sea grasas poliinsaturadas como es el aceite de cánola, de girasol, de soya o, por supuesto, el aceite de oliva. Ahora, es más recomendable consumir el aceite de oliva en crudo, en frío, que consumirlo caliente. Entonces, no gasten lo que cuesta el aceite de oliva en usarlo para cocinar. Mejor utilicen el aceite de oliva para aderezar sus ensaladas y para comerlo en crudo, y utilicen aceites más baratos que son igual o más saludables, como el de cánola, el de girasol, el de soya, el de algodón, para cocinar. Ok, ese es un buen tip. No tenemos... Claro, por supuesto, porque gastas menos y consumes más saludablemente tus alimentos. Claro. Sí, no tenemos más preguntas. No sé si alguien de los que están aquí conectados quiere hacer una pregunta o levantar la mano y preguntarle directamente a Luisa alguna cosa, alguna duda que tengan. Creo que la verdad estuvo muy claro todo lo que dijiste, así que yo creo que no hay más preguntas si no las hubieran escrito también. Pues... Y si no, ahí está mi teléfono y exacto. lo que a ustedes se les ofrezca, con todo gusto estoy disponible para contestar sus preguntas de manera personal. Y bueno, pues me tienen a sus órdenes. En este momento estoy dando pocas consultas presenciales, estoy dando consultas vía internet, entonces pues allí me tienen en los hospitales y a la distancia. Luisa, mil gracias, de verdad, muy interesante y como dije antes, con muy buenos tips que podemos seguir y así conservar pues una muy buena salud, sobre todo en estos tiempos de tanta ansiedad. Gracias a todos. Claro, porque además está terrible. Exacto. Ay, perdón. No, está bien, está bien. Sí. Dime. Sí, es que decía que como estamos encerrados es mucha la tentación de acudir a las botanitas y a los pedacitos de queso y esas cosas que nos van a hacer subir nuestro colesterol. Entonces tienes razón. Ahora que estamos encerrados hay que cuidarnos lo doble. Sí, caray. Pero bueno, mira, creo que hay una pregunta más. Dame un segundo. Bueno, es que nos preguntan que si es bueno el aceite de coco, pero ya dijiste que sí es bueno, pero no para freír, ¿no? Y no tanto para ciertas comidas. Uh-huh. Mejor pónganselo en el pelo y en la cara, que sí les va a dar muy buenos resultados. Ok, lo tomaremos en cuenta. Okay. Pues muchas gracias, Luisa. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos pronto, primero Dios. Y bueno, pues sigamos cuidándonos en todos los sentidos. Claro que sí. Gracias, Anita, por invitarme. Gracias a la Keila por incluirme en sus programas. Y aquí me tienen a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Hasta luego. Mil gracias. Gracias a todos. Hasta luego.